Bienvenidos a Geosfera Militar, el canal donde exploramos la tecnología de defensa más avanzada, el armamento que define el futuro, las noticias de a última hora y conectamos la historia militar con la actualidad estratégica. Prepárate para entrar en acción. La falacia del gasto militar. Bienvenidos al cierre de la trilogía más ambiciosa en la historia de Geosfera Militar. Durante los últimos dos videos hemos diseccionado la anatomía del acero, desde la física de los proyectiles flecha hasta la logística de los motores de 1500 caballos. Pero hoy enfrentamos al enemigo más insidioso de la soberanía nacional, el prejuicio económico y la falacia del costo de oportunidad. En Colombia se ha instalado una narrativa peligrosa que afirma que cada peso invertido en defensa es un peso arrebatado a la educación o a la salud. Hoy, con datos técnicos y ejemplos históricos, vamos a demoler esa idea. La compra de los 54 tanques de batalla principal MBT no es un gasto a fondo perdido, es una inyección de capital tecnológico de alto impacto. Para entender esto, debemos mirar la diferencia técnica entre gasto corriente e inversión de capital. El gasto corriente es lo que se consume y desaparece, como el combustible o las raciones. La inversión en una plataforma de MBTs es la adquisición de una capacidad industrial que permanece en el territorio por 40 años. Miremos el espejo de Corea del Sur. En 1970, Corea era un país devastado, con un PIB per cápita inferior al de Colombia en ese momento. Su caballería dependía de excedentes de tanques Sherman y M48 usados de los Estados Unidos. Los coreanos no se limitaron a ser clientes. Decidieron usar cada contrato de defensa para obligar a sus empresas, hoy gigantes globales como Hyundai y Samsung, a absorber tecnología de punta. Hoy, el K-2 Black Panther no solo protege Seúl, sino que se exporta a la OTAN, generando miles de millones de dólares en divisas que financian precisamente la educación y la salud de los coreanos. Colombia está en esa misma encrucijada. Seguir siendo un comprador de cajas negras terminadas o utilizar la ecuación de acero para encender los hornos de nuestra propia revolución industrial. No estamos hablando de guerra, estamos hablando de progreso soberano y madurez económica. La arquitectura de los offsets y la transferencia de conocimiento. Para el ciudadano del común, la cifra de $600 millones suena astronómica. Pero en la alta estrategia de defensa, nada paga el precio de etiqueta sin recibir una contraprestación industrial masiva. Entremos en la profundidad técnica de los offsets o compensaciones industriales. Estos no son descuentos, son obligaciones contractuales donde el vendedor se obliga a reinvertir una parte sustancial del valor del contrato en la economía colombiana. Hablemos del offset directo aplicado a Indumil. Al negociar una plataforma como el K-2 o el Ariete, Colombia no debe pedir solo el tanque, debe exigir la transferencia de procesos de fundición por inducción al vacío y tratamientos térmicos de nitruración. ¿Por qué esto es vital? Porque fabricar el ánima de un cañón de 120 milímetros requiere una metalurgia que soporte presiones de 7000 bares. Una vez que Indumil domina esa metalurgia, esa misma capacidad se traduce automáticamente en la posibilidad de fabricar piezas críticas para la industria petrolera, minera y de generación hidráulica nacional, que hoy importamos a precios de oro. Estamos hablando de sustitución de importaciones real a través del conocimiento militar. Pero vayamos más allá, el offset indirecto. Aquí es donde ocurre la transferencia de tecnologías de doble uso. El fabricante del tanque puede comprometerse a instalar en Colombia centros de investigación en ciencias de materiales y polímeros avanzados. Los materiales compuestos que protegen al tanque contra proyectiles de carga hueca tienen aplicaciones directas en la fabricación de fuselajes para drones civiles, blindajes para vehículos de transporte de valores y hasta prótesis médicas de alta resistencia.
En Geosfera Militar sostenemos que el offset es el peaje que las potencias deben pagar por entrar a nuestro mercado y es nuestra responsabilidad histórica cobrarlo en patentes, maquinaria y formación de doctores en ingeniería, no simplemente en unidades terminadas que se oxidan en un garaje. La revolución educativa a través del offset. Pero detengámonos en el punto más crítico y quizás el más ignorado de la ecuación de acero, la educación. En Geosfera Militar sostenemos una tesis disruptiva. Un tanque moderno no es solo una máquina de guerra, es en esencia un laboratorio de física cuántica, química de materiales y computación de alto rendimiento sobre orugas. Si negociamos con la astucia técnica que nuestra soberanía exige, el contrato de los 54 MBT puede convertirse en el catalizador de una revolución educativa en Colombia sin precedentes. Hablemos de los offsets de transferencia de conocimiento académico. Cuando una potencia nos vende tecnología de punta, el contrato no debe limitarse a la entrega de manuales de usuario. Debe exigir la creación de cátedras de excelencia en nuestras universidades. No estamos hablando de charlas magistrales aisladas. Estamos hablando de programas de doctorado y maestrías financiadas directamente por el fabricante para que nuestros mejores ingenieros de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle o la de Antioquia viajen a los centros de I+D, es decir, investigación más desarrollo en Seúl, Múnich o Roma. El objetivo estratégico es que regresen a Colombia no para ser simples operarios de equipo extranjero, sino para diseñar nuestra propia tecnología. Estamos hablando de sembrar el conocimiento para que en 20 años el próximo blindado que ruede por La Guajira tenga una placa que diga diseñado en Colombia. Incorporen en este análisis la creación de centros de excelencia en simulación y realidad virtual. La tecnología que utiliza el artillero de un K2 o un Abrams para entrenar en un entorno digital de fidelidad total es la misma base tecnológica que se necesita para desarrollar simuladores médicos de cirugía robótica de mínima invasión o para la planificación urbana en entornos de catástrofe. A través del offset, el fabricante del tanque tiene la obligación de instalar en Colombia laboratorios de computación de alto rendimiento. Esto permitiría que estudiantes de ingeniería de sistemas en regiones apartadas tengan acceso a herramientas de renderizado, cálculo de fluidos y redes neuronales que hoy solo existen en los polos de desarrollo del primer mundo. Estamos democratizando el acceso a la ciencia de computación de frontera usando como palanca de negociación una compra de defensa. Vayamos aún más profundo. La ciencia de materiales aplicada al desarrollo civil. El blindaje compuesto de un tanque de cuarta generación es el resultado de décadas de investigación en cerámica técnica, polímeros de aramida y nanotecnología. El offset educativo debe obligar al proveedor a abrir sus libros de cocina químicos y sus procesos de síntesis molecular con nuestros grupos de investigación de materiales. ¿Qué logramos con esto? Que Colombia desarrolle la capacidad técnica de fabricar materiales ultra resistentes y ultraligeros. Esos materiales no solo sirven para la guerra, tienen aplicaciones directas en la construcción de viviendas sismorresistentes de bajo costo, en la creación de infraestructuras de transporte más duraderas para nuestras zonas rurales y en la industria de empaques avanzados. Es literalmente convertir el secreto militar en patrimonio científico nacional. Además, debemos exigir la certificación internacional de escuelas técnicas. El mantenimiento de un motor de 1500 caballos con inyección electrónica de ultra alta presión y sistemas de recuperación de energía requiere mecánicos con un nivel de formación superior al estándar regional actual. El fabricante debe certificar centros de formación técnica en el SENA
y en institutos tecnológicos regionales, elevando el currículo de miles de jóvenes colombianos a estándares internacionales. Un joven que aprenda a diagnosticar la electrónica de un tanque moderno bajo estas certificaciones globales queda habilitado para trabajar en cualquier industria aeroespacial, automotriz o de energías renovables del mundo. Estamos rompiendo el círculo vicioso de la mano de obra barata y reemplazándolo por una élite técnica nacional. La verdadera soberanía no se dispara, se enseña. El efecto multiplicador y la cadena de valor. Hablemos de macroeconomía con rigor académico. Un proyecto de 54 MBTs genera lo que en economía de defensa llamamos el efecto multiplicador del gasto. Estudios de la OTAN y de economías emergentes como Turquía demuestran que por cada dólar invertido en la industria de defensa local, el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, recibe un retorno indirecto entre 1.6 y 2.2 dólares en un horizonte de 10 años. ¿Cómo se desglosa este número? A través de la cadena de suministro de alta calificación. Una línea de ensamblaje y mantenimiento de tanques en Colombia requiere miles de componentes que no necesariamente hace la fábrica principal. Necesitamos sensores de temperatura, cableado estructurado con blindaje electromagnético, lubricantes sintéticos de grado aeroespacial, juntas de caucho nitrílico de alta presión y software de gestión. Esto obliga a las pequeñas y medianas empresas, es decir, las pymes de regiones como Antioquia, El Valle o Santander, a elevar sus estándares de calidad a niveles internacionales. Una pyme colombiana que aprenda a fabricar un componente bajo norma MIL Spec para un tanque queda automáticamente habilitada para competir en el mercado global de aviación y energía. Pero el factor más valioso es el capital intelectual. Colombia sufre de una fuga de cerebros constante hacia el hemisferio norte porque nuestros ingenieros más brillantes no encuentran proyectos que desafíen su capacidad. Una planta de mantenimiento de tercer y cuarto escalón para tanques es, en esencia, un laboratorio de mecatrónica de nivel mundial. Estamos hablando de crear 500 empleos directos de altísima calificación y más de 2.000 indirectos. El salario de un ingeniero mecánico o de ese experto en optrónica o de ese programador de sistemas embédidos se queda en la economía local, paga impuestos en Colombia y dinamiza el comercio nacional. Comprar el tanque afuera y hacer el mantenimiento en el extranjero es literalmente financiar el desarrollo de otros países con el dinero de los colombianos. Traer la tecnología es invertir en el futuro científico de nuestra nación. Indumil y Codaltec, la transformación estratégica. Este proyecto es el catalizador que nuestras empresas estatales de defensa, Indumil y Codaltec, han esperado por décadas. No podemos permitir que sigan siendo solo talleres de ensamblaje de kits extranjeros. Deben transformarse en centros de innovación y exportación. Analicemos el caso de Indumil y la munición de 120 milímetros. Actualmente, Colombia importa cada proyectil de tanque, lo que nos hace vulnerables a embargos o crisis de suministro globales. Al adquirir la capacidad de fabricar munición de ánima lisa bajo estándares OTAN, Indumil no solo asegura nuestra autonomía, sino que se posiciona como un hub de suministro para toda Sudamérica. Países como Chile, Perú o Brasil, que operan cañones de 120 milímetros, podrían comprarle a Colombia en lugar de traer los proyectiles desde Israel o Alemania. Eso es pasar de una balanza comercial deficitaria a una economía de exportación de alto valor agregado. Por otro lado, Codaltec debe liderar la soberanía del software. En el video 2 explicamos que el tanque moderno es un sensor digital. El contrato de los 54 MBTs debe exigir el acceso al código fuente de las interfaces de comunicación. ¿Por qué? Para que nuestros ingenieros puedan integrar de forma nativa los drones de la SIAC, los radares de vigilancia costera y los sistemas de mando y control del Ejército Nacional.
Si no somos dueños del software, cada vez que queramos conectar un equipo nuevo al tanque, tendremos que pagarle millones de dólares al fabricante original para que nos dé permiso. La soberanía en 2026 no se escribe con pólvora, se escribe en C++ y Python. Dominar el cerebro del tanque nos da la capacidad de vender actualizaciones de software a otros usuarios globales de la misma plataforma, convirtiendo a Colombia en un jugador tecnológico internacional. El clúster del Pacífico y la economía de escala. Retomemos el punto de la Alianza del Pacífico desde un lente estrictamente económico. En la industria existe una ley inquebrantable, la economía de escala. Producir un repuesto para 54 tanques es caro. Producir el mismo repuesto para 300 tanques es significativamente más barato por unidad. Aquí es donde la propuesta de integración con Corea del Sur y el vecino Perú se vuelve una jugada de ajedrez magistral. Perú ya ha iniciado su camino industrial con la empresa coreana Hyundai Rotem a través de FAME SAC. Si Colombia se suma a este ecosistema, estamos creando un bloque de demanda regional. Esto nos da un poder de negociación inmenso frente a los proveedores de componentes. Podemos exigir que se instalen fábricas de motores o plantas de mantenimiento de transmisiones en nuestra frontera o en nuestros puertos, porque el volumen de trabajo de los dos países lo justifica plenamente. Además, esto reduce el costo de inventario. En lugar de que Colombia tenga que almacenar millones de dólares en repuestos por si acaso, la interconexión con el clúster regional permite un modelo de logística just in time. Si un componente falta en Bogotá, puede estar aquí en horas desde un centro de distribución regional en el Pacífico. Esto libera recursos del presupuesto de defensa que pueden ser redirigidos a entrenamiento o bienestar del soldado, sin sacrificar la operatividad. La soberanía económica regional es la única forma de que los países suramericanos dejen de ser peones en el mercado global de armas y empiecen a dictar sus propias condiciones comerciales. Modelos de financiación y el retorno de inversión. Llegamos a la pregunta que desvela a los críticos y a los planificadores. ¿Cómo se paga esto de forma responsable? En Geosfera Militar hemos analizado 3 modelos de financiación que el Estado colombiano puede ejecutar sin comprometer la estabilidad fiscal ni el gasto social. Primero, los créditos de gobierno a gobierno, o G2G. Países como Corea del Sur o Italia no solo venden el tanque, ofrecen paquetes de financiación a través de sus bancos de exportación con tasas de interés inferiores al 2.5% anual y plazos de hasta 20 años. En términos financieros, el costo de este crédito es menor que la inflación proyectada, lo que significa que el dinero que pedimos hoy valdrá menos cuando lo terminemos de pagar. Es una forma inteligente de usar el capital extranjero para construir infraestructura nacional. Segundo, debemos considerar el ahorro por obsolescencia. Mantener la flota actual de vehículos cascabel de 90 milímetros es un agujero negro financiero. Las piezas de repuesto ya no existen en el mercado. Hay que mandarlas a fabricar de forma artesanal, lo que eleva el costo de mantenimiento por hora de operación a niveles absurdos. Un tanque nuevo tiene una garantía de fábrica y un costo de ciclo de vida predecible y mucho menor durante sus primeros 15 años. El ahorro neto en mantenimiento correctivo paga una parte sustancial de la cuota anual del nuevo crédito. Y tercero, el análisis del riesgo país y la inversión extranjera. Existe una correlación técnica directa entre la capacidad de disuasión de una nación y su atractivo para la inversión productiva. Los grandes capitales globales no instalan plantas de microchips, centros de datos o fábricas de automóviles en países que no pueden garantizar la inviolabilidad de su territorio. Una fuerza de 54 MBTs modernos es, en esencia, una póliza de seguro para el desarrollo nacional. Al reducir la probabilidad de conflicto mediante una disuasión creíble, estamos bajando el riesgo país,
lo que abarata los créditos para todas las empresas colombianas y atrae inversión que genera empleo civil. Invertir en defensa es, paradójicamente, una de las formas más efectivas de proteger el crecimiento económico a largo plazo. El costo de la no adquisición. Finalmente, analicemos el costo de no hacer nada. Si Colombia no adquiere MBTECs, nuestra caballería se extinguirá en pocos años por falta de repuestos. Sin una fuerza disuasoria, el riesgo país aumenta. Los inversores internacionales no ponen sus fábricas en países que no pueden garantizar la seguridad de sus fronteras. Un país indefenso es un país con seguros más caros, menos inversión extranjera y mayor inestabilidad política. La paz no es la ausencia de armas. La paz es el resultado de una fuerza tan capaz que nadie se atreva a romperla. Los 54 tanques son, en realidad, una inversión en la estabilidad que permite el desarrollo civil. No comprar tecnología hoy es condenarnos a ser dependientes para siempre. El veredicto final. La decisión está en sus manos. Comunidad de Geosfera Militar. Hemos completado la travesía. A través de estos 3 episodios hemos desarmado la complejidad del acero, la logística y la economía de defensa. Hemos demostrado que la ecuación de acero no es una fórmula de guerra, sino una fórmula de construcción de nación. Hoy, la ceguera de la desinformación se ha roto. Ustedes ya no ven un tanque como un simple gasto. Ahora ven una plataforma de transferencia tecnológica, ven becas para nuestros ingenieros, ven el despertar de Indumil y ven la protección de nuestra soberanía nacional. Pero aunque los datos son fríos y técnicos, el camino que debe tomar Colombia es una decisión que nos pertenece a todos. Hemos puesto sobre la mesa 5 titanes: la potencia bruta del Abrams, la perfección alemana del Leopard, la resiliencia del Challenger, la agilidad electrónica del Ariete y la revolución digital y comercial del K2 Black Panther. Cada uno ofrece un futuro diferente para nuestra caballería y para nuestra industria. Por eso, quiero cerrar esta trilogía entregándoles el mando a ustedes. Después de toda la información técnica, los análisis de movilidad y la profundidad económica que hemos desglosado en estos 3 episodios de contenido, ¿cuál es su veredicto? Si ustedes estuvieran hoy en el Estado Mayor o en el Ministerio de Hacienda con la responsabilidad de asegurar el futuro de Colombia para los próximos 40 años, ¿apostarían por la Alianza del Pacífico y el modelo industrial coreano para transformar a Indumil en un hub regional? ¿Prefieren que Colombia invierta hoy en tecnología de punta que nos dé independencia industrial o que ahorremos comprando excedentes usados de otros países? Después de analizar técnicamente cómo un offset militar bien negociado tiene el poder de pagar becas de robótica para nuestros jóvenes y de traer la ingeniería necesaria para reactivar nuestros trenes y la industria pesada, ¿siguen creyendo que la defensa es un gasto innecesario o han descubierto junto a nosotros que es el motor de la alta tecnología que le faltaba a nuestra industria civil para despertar? Queremos que este video no sea el final, sino el inicio de un debate serio y profundo. Los leo en los comentarios. Digan su elección y, lo más importante, justifíquenla con los argumentos técnicos que hoy han aprendido. Demostremos que el público de Geosfera Militar es la comunidad más informada y estratégica de la región. Gracias por acompañarnos en esta Biblia de Acero. Si este análisis les ha abierto los ojos, compartan esta trilogía. Ayúdenos a que este mensaje llegue a cada rincón donde se tome una decisión sobre nuestro futuro. Soy el administrador de este canal y para mí ha sido un honor absoluto presentarles esta investigación. Recuerden siempre, la paz se desea, la economía se construye, pero la soberanía se garantiza con inteligencia y fortaleza. ¿Cambió su perspectiva sobre el presupuesto de defensa después de ver esta ecuación de acero?
La palabra es de ustedes. Manténganse en guardia y nos vemos en el debate. Mantener este nivel de investigación independiente requiere de tu apoyo. Te invito a formar parte activa de la comunidad suscribiéndote y activando todas las notificaciones. Si quieres acceso directo a informes técnicos y votar por los próximos objetivos del canal, únete hoy mismo a los niveles de operaciones especiales o inteligencia estratégica. Tu apoyo directo es lo que nos permite que sigamos operando. Únete a la unidad.